fue la vergüenza, 25, 25 y las 8, cucup, la vergüenza que pasa el país, y uno siente vergüenza ajena, lo ridículo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Más allá de esa limpieza, que para mí es normal porque ya lo hemos visto con los indios y este señor representa un grupo. Es normal ya que lo hagan por último, aunque en cierta forma no suene a ser ridículo. Perfecto. Pero la parte legal por un lado y la parte moral por el otro, ¿qué es lo que tiene ese puesto para pelearlo tanto? La primera, la parte legal. ¿Está bien, está mal? Para nosotros, la mayoría es mayoría y la mayoría es lo que manda en cualquier parte del mundo, pues. Tal es así que por un voto de mayoría en el Congreso Nacional en su momento, fue presidente de la República Alarcón, pues, mi querido economista. La mayoría, por un voto. Me acuerdo tanto como si fue ayer. Por mayoría está bien elegido el señor, está bien sacada la señora. Pero para eso hemos consultado a un analista político y constitucionalista, el doctor Mauricio Alarcón, quien nos va a comentar el asunto. ¿Es legal, es ilegal, etcétera, etcétera? ¿Cómo está, mi querido doctor? Buenos días. Buen día, Vicente. Buen día, Osvaldo. Un gusto estar con ustedes aquí a través de la señal de Sucre. Un buen día a nuestra audiencia, que espero haya superado la indignación de lo sucedido el día de ayer en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Partamos de lo que ustedes decían. Mayoría manda. No se diga en un cuerpo colegiado de apenas 7 personas, donde se necesita un ejercicio de matemática simple para saber que 4 son la mayoría. Incluso quienes han sido destituidos hace pocas horas sabían también que 4 votos hacen la mayoría, que usaron y abusaron de ella durante mucho tiempo hasta que se les acabó la fiesta al perder uno de sus integrantes. Así es que lo actuado por mayoría, en este caso, no solo que es obvio por el sentido común de que dentro de 7, 4 son más, sino que incluso basado en la normativa vigente y específica, en este caso el Código Orgánico Administrativo, es legal lo actuado, a pesar incluso de que pueda hacernos ruido la autoconvocatoria hecha por los consejeros de mayoría. Así es, mi querido doctor. En todo caso, usted como analista político y constitucionalista, definitivamente eso está, ¿cómo se dice? Sacramentado y juramentado y sacramentado. Tan sacramentado que el día de ayer el viceministro de Trabajo ha emitido una certificación en el sentido de que ya constan como representantes del Consejo y como responsables de la representación jurídica los nuevos dignatarios electos del día de ayer. El doctor Hernán Ulloa como presidente y la señora María Fernanda Rivadeneira como vicepresidenta. ¿En qué condiciones queda la expresidenta? En condición de seguir siendo consejera de Participación Ciudadana. Ha perdido su calidad de presidenta, el señor Rosero ha perdido su calidad de vicepresidente, pero no por ello dejan de ser miembros del Consejo. Ahora, 21 minutos para las 8 de la mañana con el doctor Mauricio Alarcón, analista político y constitucionalista. Ahora, aparte de esto, mi querido doctor, 21 minutos para las 8 de la mañana, ¿usted piensa de que el gobierno metió la mano para apoyar a Ulloa o no? A ver, a mí me hace mucho ruido el hecho de la presencia policial en el Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que hay una institución del Ejecutivo que tiene relación directa con las fuerzas policiales, y así lo han reconocido el día de ayer varias personas al interior del mismo Consejo. Esperemos que no haya sido direccionado el tema, pero en lo personal me hace ruido. Ahora, pensar, y perdón Vicente, que el gobierno, el ejecutivo o el presidente ganan con lo sucedido ayer, yo creo que es hacer un análisis muy superficial, porque lo principal en este momento es esperar a ver cómo actúa la nueva mayoría para ver si al menos algo ganamos los ecuatorianos.
Ahora, ¿en qué condiciones queda, doctor? 20 minutos para las 8 de la mañana. El llamado a juicio político de las cuatro mayorías hoy por hoy, de los cuatro consejeros que hacen mayoría ya en el Consejo de Participación Ciudadana. El llamado político, a juicio político de parte de la Asamblea. El llamado a juicio político continúa, pero no debemos tampoco olvidar que hay normas para que estos enjuiciamientos políticos se produzcan, que además en este momento tanto la Asamblea como la Comisión de Fiscalización tienen ya juicios políticos no solo en marcha, sino en carpeta y en lista de espera, con lo cual en este caso pasarán varios meses hasta que el juicio para los miembros hoy de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana pueda suceder efectivamente, ¿no? Y con la cereza del pastel, que no es otra que en febrero de 2023 eligiendo los ecuatorianos un nuevo consejo, con lo cual si efectivamente se produce la censura y destitución por unos votos de mayoría absoluta respecto de estos cuatro miembros, quedarán apenas unos suplentes en funciones por unos pocos meses hasta ser renovados en función del resultado de las elecciones de febrero. Ahora, más allá de eso, con todo esto que está pasando, ¿se justifica o no se justifica aún más la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 18 y las 8? Vicente, ese engendro nunca tuvo razón de ser, nunca debió existir, y aunque haya quienes se hayan montado a esa tesis un tanto reciente en cuanto a tiempo, habemos quienes desde un inicio señalamos que lo que se estaba proponiendo era la cooptación de la participación ciudadana para instituciones políticas y creando además un ente con el único objetivo de controlar los procesos de designación de autoridades de control. El tiempo, tantos años más tarde y con tanto sacrificio, nos ha terminado dando la razón. Y, como lo dije en un inicio, este engendro no tiene razón de seguir existiendo. Es una gran verdad. Pero hablando del interés de un lado y otro lado. Hay un interés de parte a ver, los que se escucha. 17 minutos para las 8 de la mañana, 17 para las 8. Hay un interés de parte de la familia Almeida de poner a personas que respondan a ellos. Hay parte de interés de la Asamblea Nacional de poner personas que respondan a ellos. Almeida está dentro uno de los Almeida está dentro de la Asamblea, como es el abogado Lucho Almeida. Se dice que hay interés en que el Ejecutivo también ubicar personas de ellos dentro de cada una de las selecciones que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted qué cree de esto? 17 y las 8. La pugna política, Vicente, es evidente. Si no, no veríamos tantos actores apareciendo y desapareciendo, iniciando juicios o criticando los procesos. Incluso la relación que se da en procesos paralelos como el de designación de la Corte Constitucional deja en evidencia que algunos vínculos que han sido señalados en medios de comunicación son reales. Mira que un ex asesor de Luis Almeida en la Asamblea Nacional termina siendo postulado por Sofía Almeida, su sobrina, para las ternas de la Corte Constitucional. Así es que esas relaciones no son simplemente coincidencias, son acciones bien planificadas desde lo político y pues al menos en este momento no se ha evidenciado cuál es la intención del gobierno nacional. Habrá que estar muy atentos desde la ciudadanía, independiente, objetiva, neutral, para ver qué ocurre después. Al menos en este momento hay que dejar, entre comillas, el beneficio de la duda para ver las actuaciones de la mayoría y esperar que al menos corrijan y enderecen esos procesos que con los nuevos reglamentos que fueron emitidos evidentemente estaban siendo manoseados. Mi querido doctor, estamos con el doctor Mauricio Alarcón, analista político y constitucionalista. El economista Osvaldo Calderón, cuando faltan 15 para las 8, le tiene preguntas, mi querido doctor. Gracias, licenciado doctor Alarcón, buenos días. ¿Cuál es la causal, cuál es la base, el argumento para separar a Sofía Almeida de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Supuestamente, a criterio de quienes hoy se encuentran en la mayoría, no haber cumplido con sus funciones, haber torpedeado procesos como los que
debían haberse dado a propósito de la selección de autoridades y en este caso particular, incluso derivado en lo que tiene que ver con David Rosero, no haber dado paso a la reinstalación de la sesión en la que ya por votos de mayoría se había incluido la destitución de la presidenta, ¿no? Así es que estamos, como dije, frente a una pugna política, frente a un juego de intereses, es evidente eso, y pues habrá que esperar el desenlace o al menos la estabilización para las próximas horas. Ese es un detalle que vale la pena tener en cuenta, porque el simplismo de la mayoría como tal, sin argumentos sólidos, sin una base sólida, como que no aplica necesariamente, mi querido doctor. Y lo fundamental en estos casos es que se actúe con bases sólidas, que se actúe conforme manda la Constitución y la ley, y sobre todo que se obre con coherencia, que no termine la nueva mayoría actuando exactamente igual que como la mayoría anterior que tan criticada fue por ellos, ¿no? Esa coherencia creo que es el valor principal que hay que rescatar de las instituciones y de las autoridades. Porque imagínese usted en las administraciones descentralizadas, donde se pierde mayoría, vamos a estar cambiando alcaldes, prefectos, de todo. Y eso como hemos visto puede pasar, pero no nos olvidemos que en los gobiernos locales se aplica una norma distinta y hay causales y hay procedimientos que, como en el caso de lo sucedido en Quito a finales de 2021, debe seguirse a rajatabla con el objetivo de precautelar derechos y generar procesos que sean respetados en cuanto a sus resultados. Porque es chistosa la circunstancia, ¿no? Cuando no se cumple, separar a alguien del cargo, pero mantenerlo al interior, solamente perdiendo la dignidad de presidente o de vicepresidente, resulta ser un chiste. Y pues es que ese es el punto. Lo que han perdido en este caso, tanto Almeida como Rosero, son su calidad de presidenta y vicepresidente, pero no nos olvidemos que a partir del referendo y consulta popular de 2018, a ese cargo se accedió con votos, y han sido pues los votos los que les han puesto en el Consejo de Participación Ciudadana. Independientemente de que la norma indique que los elegidos durarán 2 años en el cargo, así de simple. Bueno, la norma dice que durarán 2 años en el cargo, pero la misma norma faculta y habilita en un cuerpo colegiado obrar la remoción cuando se cumplen ciertas causales. Los nombramientos, las designaciones de representación en este tipo de instituciones o de cuerpos colegiados no son necesariamente escritas en piedra. Caso contrario, pues durante ese periodo quienes ostentan la dignidad podrían hacer lo que les venga en gana sin temor a las consecuencias. ¿A usted le gusta el fútbol, doctor Alarcón? Al menos yo sé que ustedes no son muy partidarios de lo sucedido el día de ayer, pero yo soy emelexista y disfruté ayer la explosión azul. Bueno, coincidimos ahí en esa simpatía por el equipo azul. Le preguntaba esto porque temprano nosotros hacíamos un comentario recordando a Fausto Carrera. ¿Se recuerda de Fausto Carrera, jugador de la Católica? Así es, pero no es de mi época, hay que reconocerlo. Pero bueno, a Fausto Carrera se lo reconocía como el rey del anticipo. Y ayer lo que vivimos en el Consejo de Participación Ciudadana fue un anticipo a todo. Por allá los del juicio político, por acá se reinstalaron y hubo un anticipo que dejó totalmente fuera de base a algunos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctor Alarcón. Definitivamente, y yo creo que al menos Fausto Carrera tenía la capacidad de anotar goles pese a ser zaguero central. En este caso no estoy seguro si quienes se han anticipado y han actuado como han actuado sean capaces ni siquiera de centrar el balón. Ok, doctor, le agradecemos mucho, es interesantísimo, importante conversar con usted y sus criterios sobre estos temas. Le agradecemos mucho. Siempre un gusto. Y muchas gracias al doctor Mauricio Alarcón, constitucionalista y analista político. Muchas gracias, doctor.